Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Normalmente en los procesos electorales lo que ocurre es que la mayoría de la gente se concentra en los resultados, quién ganó, quién perdió, pero pocas veces nos damos el tiempo de reflexionar qué es lo que está atrás, por qué votaron en tal o cual sentido y cómo votaron los distintos segmentos de la sociedad. En los últimos días ha habido un debate bastante sonoro, diría yo, sobre las clases medias. Las clases medias son un fenómeno complejo, son un fenómeno que tiene que ver con el desarrollo, con el nivel de ingreso, con el nivel educativo. Y el día de hoy hemos invitado a un especialista que hace sociología política. Es una vertiente muy interesante. Él ha hecho estudios en muchas partes, en Europa, en Estados Unidos, pero ha seguido el caso de México muy de cerca. De hecho, él es investigador del Colegio de México. Y le vamos a pedir a Willy Brandt Son Laita que nos indique qué es lo que ha encontrado en estas investigaciones que tú has hecho en los últimos, pues ya muchos años, sobre nuestro país y qué nos dicen de estas elecciones del 2021. Bienvenido al programa, Billy. Antes que nada, gracias por la invitación, Federico y Carlos. Un gustazo estar con ustedes. Mira, para plantearles de una forma polémica, si yo les diría de entrada que curiosamente, entre comillas, las clases medias parecen haber votado por Morena, no solo en 2015 y en 2018, sino también ahora en 2021, ustedes probablemente pensarían que no entiendo nada de sociología electoral y pues tendrían en parte razón, pero creo que sí vale la pena reflexionar sobre esta provocación que les lanzo, porque no está tan claro lo que significa clases medias y pudiéramos tratar de abordar ese tema. ¿Por qué no arrancamos con eso? ¿Por qué no nos dices sociológicamente qué es la clase media? Porque quizá tú tienes razón, porque depende cómo la definas. De entrada, lo que yo recordaría es que el concepto en la sociología política se desarrolla a partir de 1848-51, cuando Marx analiza la lucha de clases en Francia, cuando colapsa el régimen en Francia, pero que en realidad el debate remonta a Aristóteles, a los griegos. Entonces siempre ha habido confusión sobre lo que son las clases medias. Yo diría que para ser sintéticos y no remontarnos hasta los griegos y hasta los romanos, el problema de fondo es que no hay que confundir estratificación social con clase social. La estratificación social es un fenómeno universal que tenemos en todas las sociedades y evidentemente México es una de las sociedades más desiguales de América Latina y del mundo y hay un evidente problema de estratificación social, de desigualdad social. La clase social es un concepto político que implica una serie de premisas que tienen que ver con una identidad política colectiva, una conciencia política colectiva y un comportamiento político colectivo, que puede ser revolucionario, puede ser electoral, puede ser voto. Me explico, pero la noción de clase, en contraste con la estratificación social, implica el vínculo entre la sociedad y la política. Había un pensador que decía que la clase media son las clases de los sin clase. Es decir, que no los puedes ubicar y decir, bueno, pues es que no son el proletariado, no son ricos, sino son los sin clase, los que, vamos, pues ¿cómo se ve un taxista a sí mismo? Pues como clase media. Y tiene que ver con el nivel de ingresos, pero también tiene que ver con la autopercepción. Si nosotros comparamos a las clases medias de México con las de Noruega, pues el nivel de ingresos es mucho menor. Sin embargo, en México hay estudios de que el 80 y tantos por ciento de la población se considera clase media. ¿Por qué? Porque ya tienen agua potable, no sé si potable, pero agua, porque ya tienen electricidad, porque han tenido acceso sus hijos a mejores escuelas o a escuelas, en fin, porque en su casa hay enseres, ha habido un creciente número de refrigeradores, de lavadoras, de televisión, etcétera, por el número de celulares que hay en el país. Entonces yo creo que es interesante también verlo en la perspectiva de cómo se siente la gente enfrente de los otros, ¿no? Totalmente, es una clave fundamental para criticar el concepto. Veamos, desde Aristóteles es una categoría residual, ¿me explico? Es los que no son clase alta y no son clase baja. Si queremos tener una sociedad estable con bases de legitimidad, necesitamos una categoría que permita a todo el mundo identificarse
y, digamos, sentirse parte de la sociedad independientemente del acceso limitado que tiene. Entonces, lo interesante acá, diría yo, es el desfase que hay entre las encuestas que preguntan, ¿tú te consideras de clase media? Y tú dices que sí, y alcanzamos el 65%, por ejemplo, en ciertas encuestas. Ahora, tenemos algunos indicadores que nos sirven como proxies, como indicadores de qué tan clase media eres o no. Y uno que se utiliza mucho son los años de educación. Y hay algunos trabajos muy interesantes, incluidos los tuyos, que tratan de hacer una correlación entre años de estudio y por quién votó. E incluso muy generosamente nos pasaste un mapa. ¿Por qué no nos ayudan a proyectarlo? Es parte de la obra del profesor. Y para que nos expliques esto de quién votó por quién. Rápidamente, vamos a dividir los promedios distritales de educación, de escolaridad, los vamos a dividir en 4 grupos. Un grupo alto, un grupo bajo y 2 grupos que vamos a denominar tentativamente medio bajo y medio alto. Cada grupo tiene 75 distritos y tiene el mismo peso poblacional, más o menos el 25%. Si hacemos un zoom sobre el mapa, vamos a ver un mapa que es en rojo, aparecen el extremo de la cuarta parte de la población que tiene menores niveles de escolaridad. Ahí vemos aparecer claramente las regiones rurales, marginadas, las zonas indígenas que conocemos bien, y luego está el México urbano con muy altas tasas de educación, que es en azul oscuro, y pues ven ahí está la cuarta parte de la población que tiene mayores niveles de escolaridad. Vemos buena parte de la Ciudad de México, por supuesto, que tiene estas características, pero también Monterrey y los polos urbanos en el norte. Muchas de las grandes ciudades, prácticamente todas las capitales estatales entran dentro de esta categoría, incluyendo Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, por decir algo, o Oaxaca. ¿Explico? En el estrato más bajo, apenas, o sea, hay algunos distritos donde el promedio es de 5 años promedio de escolaridad, y en la Benito Juárez, que es el distrito que tiene el más alto nivel, llega a 14.6%. Vamos a proyectar, cada uno de los distritos es un punto, y cada punto abajo, en el eje horizontal, tenemos el nivel de escolaridad que va de la izquierda a la derecha. Mientras más nos movemos a la derecha, más incrementa la escolaridad. Veamos qué pasa para empezar con la participación electoral. Como lo ven claramente en la gráfica, este es lo que yo llamo la paradoja mexicana. En democracias consolidadas, por lo general, hay una muy fuerte relación entre desarrollo y escolaridad y participación electoral. En México sabemos que hay una muy fuerte relación que se ha venido acentuando desde 2018, desde 2012, disculpen, 2012, 15, 18, y ahora es mucho más fuerte todavía y es negativa. Es decir, que es en los distritos con menores tasas de escolaridad que tenemos una participación que puede subir por encima del 65, por encima del 70%, mientras que tenemos distritos urbanos como en Tijuana, en Ciudad Juárez, que tienen muy altos niveles de escolaridad, pero donde la participación puede bajar al 30%, menos de la mitad. Vemos que en realidad la relación no es lineal. Hay 2 relaciones que vemos en la curva, es una U. Dentro de los primeros 3 estratos hay esa fuerte correlación negativa que es muy interesante porque es contradictoria. Pero ya cuando contrastamos el tercer estrato con el cuarto estrato, vemos que sí hay una relación positiva muy fuerte, y es aquí que se sitúan las ciudades, como la Ciudad de México. Y es por eso que cuando observamos, por ejemplo, a nivel de secciones, las 5,600 secciones dentro de la Ciudad de México, vemos que en realidad hay una impresionante, o sea, en la Ciudad de México a nivel seccional, esta correlación positiva está por encima del 70%. Veamos qué pasa con los otros partidos. El PAN, en la próxima gráfica, tiene una relación clara, intuitiva, positiva. A mayor educación, mayor voto por el PAN en los distritos. Una de las grandes noticias de esta elección es el PRI.
Cuando vemos el PRI, estábamos acostumbrados al voto verde del PRI. Este voto verde acaba de desaparecer y el PRI prácticamente ya no tiene una relación significativa con los niveles de escolaridad. En cambio, el PRD, para que puedan contrastar, todavía conserva un poquito de esta relación. Es débil, pero se ve sobre todo en el estrato más bajo. Veamos qué pasa con Morena. Cuando vemos Morena y hacemos una regresión lineal, ya no hay una correlación. Y cuando aplicamos esta técnica más fina, lo que vemos en realidad es algo que va a resultar contraintuitivo, que es la provocación que les lanza. Esto, veámoslo un poquito. Lo que significa es que el promedio de los promedios distritales es sensiblemente más bajo en los distritos en rojo, que en los distritos en amarillo, que en los distritos en celeste. Es decir, que es en el estrato medio alto a donde hay más voto por Morena y luego baja de manera muy clara la correlación. Y ya en los estratos más altos, pues ahí sí tenemos mucho menos Morena. En el extremo derecho tenemos la Benito Juárez. Te voy a tener que interrumpir por tiempo. Tendremos otro día que regresar a analizar con más detalle esto, pero déjame sacar, a ver si estás de acuerdo, 3 conclusiones que me parece que pueden ser muy interesantes. Primero, como bien dices tú, son estratos educativos, no son clases sociales, pero lo que vemos es que es en la clase, en el estrato que está pues, educado a la mitad, ni mucho ni poco, donde Morena parece tener sus bases más sólidas, que tiene que ver, supongo, con distritos urbanos pobres, no el rural más abandonado, sino el distrito que pues fue la fuerza de Morena históricamente, supongo que del PRD, que se ha ido pasando a Morena. Segundo, que es bien interesante esto de que parecería que la capacidad de movilización del voto popular en México rompe esta tendencia que uno ve en otros países, que en Estados Unidos es muy claro, a mayor nivel educativo, más participación, ¿no? Ahí es clarísima la correlación entre nivel educativo y participación en Estados Unidos. Y aquí no, las maquinarias o la forma en la que se insertan los sectores más pobres con los partidos políticos, en particular con el partido en el poder, parece que los lleva a una mucho mayor participación. Y tercero, pues que el PRI tiene un serio problema existencial, porque pues, ese voto popular que antes lo sostenía se está empezando a capturar Morena, aunque sigue con este chipote de estrato medio que no sabemos hacia dónde se va a correr, y en función de eso yo creo que se irá definiendo el clivaje electoral del 24. Rápido resumen, ¿estarás de acuerdo? Básicamente, invitar a distinguir entre estratos y clases es un problema, y luego empezar a analizar datos para entender la complejidad del comportamiento electoral. Creo que es un desafío colectivo que tenemos por delante, y muchas gracias. Bueno, yo quiero decir que es apasionante, regresaremos. Vili acaba de publicar un libro muy importante que se llama Lo que el voto se llevó y está editado por el Colegio de México, y seguramente, si nos permites, te volveremos a invitar porque estas correlaciones son francamente apasionantes. Tenemos que despedirnos, nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Mil gracias, Vili. Gracias a ustedes. Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Primer Círculo. Buenas noches.